Hola hermanos, el día de hoy 14 de agosto del 2026, pues es viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario. Solo que cuidado, ¿no? O sea, hoy tenemos la víspera de Nuestra Señora de la Asunción, que yo creo que sería conveniente celebrarla porque, no es conveniente, es litúrgico, porque mañana sábado, pues evidentemente no se podrá celebrar en las misas de la tarde-noche la Asunción, por el tema de que ya será víspera del domingo 20 del tiempo ordinario. Entonces conviene pues celebrar ya hoy, en la tarde, en la noche, a la Nuestra Señora de la Asunción. Así además favorecemos que haya una mayor participación de los fieles en esta que es solemnidad, Bueno, el santo del día de hoy no lo podemos evitar. Okay, yo creo hay otros santos, de hecho, porque como mañana no se pueden celebrar, por ejemplo, mañana es día de San Tarcisio, que es el patrono de los monaguillos, por la defensa de la Santa Eucaristía. Pero no se va a poder celebrar mañana porque evidentemente la Asunción está por encima de cualquier cosa, ¿no? Entonces podría celebrarse hoy, por ejemplo. Y aunque no es memoria obligatoria, creo que la figura de este hombre a todos nos ha marcado, ¿no? Todos los que conocemos su historia, pues cuando fue canonizado allá en el 92 por San Juan Pablo II, pues claro, el mundo sabía, bueno, y estaba ahí presente Franciscus, el que, vamos, ¿cómo es la cosa? Que Maximiliano dio la vida por él, ahí estuvo en esa, 41 años antes había el Señor pues concedido la gracia de que le salvara la vida a partir de entregar la vida a Maximiliano María y bueno, no se llamaba Maximiliano María, vamos por partes. Él nace el 7 de enero de 1894, San Maximiliano María Kolbe, en un pueblito que en ese momento estaba bajo control ruso, en la Polonia actual, Dunska Wola. No me pregunto, Woja sería, ¿no? Pero igual que Butila. Igual. La mamá era de origen alemán. Y esto es un tema delicado porque a la hora de la Segunda Guerra Mundial él pudo haber tenido la nacionalidad alemana, pero no la reclamó. La mamá era una partera, el papá trabajaba como tejedor, pero eran, gente de una fe extraordinaria y lo bautizaron como Raimundo. Ese fue como fue bautizado. Estudió en Leópolis con los franciscanos y precisamente por el amor con ellos, en 1910 ingresa en los conventuales, frailes menores conventuales. Y ahí se pone el nombre de Maximiliano María. Ok, el tema de María, pues hay un montón de detalles. De pequeño tuvo una visión en la que la Virgen le ofrecía 2 coronas, una de espinas y otra blanca, pues una corona real, llamémosle así, y él le dice, ¿cuál quieres? ¿La del martirio o la de la gloria? Y él pidió las 2, y le dieron las 2. Le dieron las 2 coronas porque fue mártir y además, pues hombre, la gloria del Señor la ha alcanzado sin duda. Estuvo primero ahí en Cracovia, se quedó, luego es enviado a Roma, estudia ahí la filosofía en la Universidad Gregoriana, universidad, ¿no? Y luego pasa al Antoniano, ahí también estudia la teología, es ordenado sacerdote en 1918, perdón que yo sé que tengo mucha esa muletía de ¿qué quieren que haga? Es difícil, yo no estoy pensando en que la transmisión salga lo más pulida posible, yo estoy tratando de ayudarnos. Pues fue ordenado el 28 de abril de 1918, estaba terminando la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Fíjense, él padecía de tuberculosis y eso lo va a acompañar durante toda la vida. De hecho, es sorprendente que llegó a la edad que llegó y con todas las características que, evidentemente fue martirizado, pero funda la milicia de la Inmaculada, devotísimo a la Inmaculada, ¿no? Por eso yo siempre sostengo que Maximiliano María Kolbe podía haber sido santo sin necesidad de haber sido martirizado. De verdad se lo digo. Y pues cuando regresa a Polonia, regresa en Cracovia, pues entonces tenía dificultades por su enfermedad y entonces no podía ni predicar, no podía ni enseñar, porque se ahogaba, no le daba el aire. Y entonces, pero él, decidido, ¿no? Sigue con lo de la milicia de la Inmaculada y involucra a un montón de gente dentro de la misma universidad y de todos lados, y funda una revista en 1921, para la Navidad de 1921, ahí en Cracovia, que se llamaba El Caballero de la Inmaculada. Empezó, que era un poquito en el fondo para más o menos promover lo de la milicia de la Inmaculada. Se va a vivir, lo envían
a un pueblo lejos de Cracovia, en Grodno, así se llamaba. Y ahí, miren, se junta, creativo el hombre, junta varias máquinas viejas y crea otra imprenta y empieza. Y además funda, gracias a una donación del conde Lubecki, lo que se llama la Niepokalanów, la ciudad de María. Y ahí, ya les digo, pequeñas casitas primero para dar albergue, luego una imprenta de verdad, edificios, ya les digo. Y miren, el Caballero de la Inmaculada, tenía un tiraje de más de millones, de varios millones, no era una cosa cualquiera. Además, nacen otros periódicos, no eran muy grandes, no era mucho el contenido, pero imagínense ustedes, varios millones, y 7 periódicos más que él promueve, lo envían a Japón, ya, de hecho, vaya y funda una ciudad de María ahí en Nagasaki. Fíjense, ahí fue donde terminaron refugiados los huérfanos después de la bomba. Sí, en Nagasaki, ahí fue donde, bueno, en esa, y es la misma, el mismo término, nada más que no es la Niepokalanów, no, sino que tendrá otro nombre en japonés, no sé cómo se llama, la ciudad de María. Bueno, y ahí ya les digo, interesante, y él en diálogo con todo el mundo, ¿no? Con los judíos, con todos, con los budistas y demás. Y además abren otra casa en la India, ya, en Ernakulam, en ese poblado, en esas ciudades realmente. Bueno, igual, regresa a Polonia muy enfermo. Bueno, el 1 de septiembre de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial con la invasión del ejército alemán a Polonia. Pues hombre, cierran la casa. A los religiosos los obligan a dejar ahí a los franciscanos, a dejar la casa. Y a los que se quedan, porque se quedaron unos atendiendo ahí, pues él les dice, no se olviden del amor, no se olviden de amar, y punto. Miren, ahí se volvió realmente, lo sacaron a él junto con otros frailes, lo metieron preso en septiembre del 39, y luego, el 19 de septiembre, y luego lo soltaron el 8 de diciembre. Es una cosa interesante, ¿no? Ahí vuelven ellos a Niepokalanów, que me cuesta decirlo, y siguieron atendiendo. El problema es que atendían también a los judíos. Y entonces ya les digo, o sea, es una cosa terrible. Algunos pues los terminaron mandando a los campos de concentración, a otros los mataron. Él llevado preso, primero, insisto, porque se rehusó a tener la ciudadanía alemana, ¿no? Y tenía derecho a ello, pero bueno, encarcelado el 17 de febrero de 1941 con otros frailes. Lo maltrataron, le quitaron el hábito, pues que tenía que andar de civil porque molestaba a los nazis. Eso es lo que dice la biografía. Pero bueno, en mayo es trasladado a Auschwitz y por eso se le mira siempre y ahí no creo que lo alcancen a ver, pero el número, ¿no? Porque acuérdense que para los alemanes dejaba de ser usted una persona y pasaba a ser un número, y entonces era el 16.670. Y lo que le ponían a hacer era, imagínense ustedes, a transportar los cadáveres al crematorio. Es una cosa terrible, ¿no? Y lo pusieron, evidentemente, lo humillaron, solo que los testimonios de la gente que estaba con él ahí en ese búnker es interesante, ¿no? Decía por ahí alguno, Kolbe era como un príncipe entre nosotros. Interesante. Bueno, luego lo trasladan al búnker 14, que el bloque 14, que es donde están los que trabajan en el campo, los que cultivan, y uno de ellos se escapó. Y entonces de ahí vendrá el hecho que los alemanes, como represalia, pues iban a matar a 10, mataron a 10, y él, según lo que iban contando, le tocaba al que tenía a la par, que era de hecho el compañero de celda de Maximiliano María, Francisco es que le digo, y no me pregunte por el apellido, porque el apellido es bien complicado. Y entonces él se ofreció, era por inanición, y entonces aguantó 14 días sin comer. Y al final realmente lo mataron de una inyección, ¿verdad? Le pusieron ácido fenólico y ahí fue como murió. Bueno, 14 de agosto de 1941, como les digo, canonizado en 1992 por un compatriota suyo, por San Juan Pablo II. Las figuras de los santos. Vamos a las lecturas. Ok, fíjense. Hoy hay una posibilidad, porque el texto
del libro del profeta Ezequiel, del capítulo 16, es bien extenso. Yo voy a hacer la versión breve. ¿Ok? Entonces, Ezequiel capítulo 16, versículos del 59 al 63. Esto dice el Señor: yo te trataré, Jerusalén, conforme a tus acciones, pues despreciaste tu juramento y quebrantaste mi alianza, pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando era joven, y haré contigo una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta y te avergonzarás al recibir a tus hermanas, las mayores y las menores, pues yo te las daré como hijas, pero no en virtud de la alianza hecha contigo. Yo mismo haré una alianza eterna contigo y sabrás que yo soy el Señor, para que tengas presente tu pasado, te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir, cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Para que no vuelvas a presumir cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Escuchar eso, digo, en el sentido del sacramento de la reconciliación, ¿cómo nos haría pensar esto, no? Piensen, o sea, ¿cómo nos cambiaría? ¿Ya? Cuando yo te perdone todo lo que has hecho. ¿Ya? No, por puro amor, es puro amor. El relato largo cuenta: pasé a tu lado, estabas recién parida, todos te despreciaban, yo al contrario te vestí. O sea, conocen ese texto, ¿no? Y claro, pero es bastante extenso, entonces por eso, y además yo sabía que iba a hablar de Maximiliano María Kolbe bastantito, entonces por eso no quise. Pero es el sentido de la alianza, ¿no? Este Dios, ay Dios mío, que con amor eterno te ha amado, lo escuchábamos la semana pasada en Jeremías, ¿no? Y que este Dios, ¿quién entiende a Dios? Perdón, que no les estoy preguntando, estoy retóricamente. ¿Quién entiende esta misericordia? ¿Quién entiende esa capacidad suya de perdonar, ese sentido suyo de amarnos hasta ese nivel, ¿no? Sabe que lo sabe porque Él es omnisciente, sabe que nos vamos a volver a equivocar, sabe que volveremos a ser infieles y vuelve a confiarnos de nuevo la esperanza. Es una cosa, ¿quién lo entiende este Dios? ¿Quién? ¿Cómo sacamos adelante esta verdad de Dios? Porque no hay otra. O sea, realmente el Señor es el que nos hace de nuevo. Por eso, en el sacramento de la reconciliación es esto lo que ocurre, ¿no? Con el perdón es una nueva creación, nos vuelve a hacer. Todo lo deshecho que estábamos, Él nos vuelve a hacer. Vamos al Evangelio, perdón por el tiempo, no, pero si es que no quiero, ya me paso demasiado. Miren, este Evangelio hay que leerlo despacio y hay que entenderlo bien, ¿ok? Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron entonces: ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok. Hay varias enseñanzas. Primero, partamos del hecho de que son los fariseos, que literalmente, como nos dice el texto, buscan a Jesús, pero cuidado, para ponerle una trampa. Ok, fíjense, la intención es esa: se acercaron a Jesús para ponerle un peirazos, para probarlo. Es el mismo término que se utiliza para tentarlo, lo que ocurre en el ¿cómo se llama? El inicio, cuando cuando es tentado por el demonio. Eso, el peirazón, es tentarlo, es claro. Entonces lo ponen a prueba al Señor. Y entonces le preguntan que si es legítimo repudiar literalmente a la mujer de uno, ¿no? Ten ginai kauto, a la que es mujer de uno, a la que es la esposa, en este caso, ¿no? Que sí es permitido despedirla, a polillo se dice en griego, si se le puede. Y la causa, fíjense aquí, cuidado, kata pasan haitian, o sea, por cualquier razón, que de repente le salió una arruga que no me gusta, que le vaya bien a su casa, vuélvase por donde su mamá, niña, y que le vaya bien.
No, no. O sea, es decir, fíjense, y puede parecer una cosa extraña, pero ocurría. ¿Ya? O sea, que así estaban poniéndole la pregunta de cuándo puede terminar el matrimonio. ¿Ok? ¿Hasta dónde llega mi obligación? O sea, existen excepciones a la regla del matrimonio. Entonces, todo lo que está detrás, ¿no? Y Jesús vuelve al principio. ¿Ah? Ya, vuelve al principio. No han leído, no son capaces de leer, ¿de acuerdo? Que el creador, quizás el que creó, el que fundó, pues, eso desde el principio, desde el arjés, desde el origen, desde el comienzo. Ese no era el proyecto de Dios. ¿Ya? No. Lo que él quería era que el varón, el arsén, y la tecí, es decir, la mujer, la hembra, la complementaria, literalmente, nada, él los creó así, los creó complementarios. Para eso los creó. Por eso, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Este término es muy bello, ¿no? El verbo, no solo el asunto de dejar, sino el verbo unirse. Adherirse, es muy bello, el verbo colao, colágeno, sí, de ahí viene, es decir, que se pega, que está unido, que se adhiere, está unidamente intrínsecamente unido, hacia ahí, es una unión, no es una unión cualquiera, los dos serán una sola carne. Ese es el proyecto, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que el Señor ha unido, ya. De ahí viene el verbo, ¿no? Sinexeusen, de lo que sin, junto, ¿ya? Ese verbo es sigos, acuérdense, el yugo. Los ha enyugado, los ha puesto juntos, que no los separe el hombre. Pero bueno, hasta ahí, bien, ¿no? Ahora, pero entonces le preguntan pero Moisés permitió que se le diera acta de repudio. Y ahí está, por la, ojo, ¿ya? Viene esclerocardia, por la dureza de su corazón les permitió eso, pero esa no es la voluntad de Dios. Claro, y luego, claro, los discípulos brincan y le dicen, pues no, así no vale la pena casarse. Claro, porque usted no está viviendo el matrimonio de manera, sino así funciona. Y si no funciona, ahí puedo despacharla a la señora. No, señor. Es decir, ese es el error, ¿no? Aquí entra otro problema. Si no sea el caso, el término griego es porneia. De ahí viene la pornografía, la palabra, ¿no? Y entonces, aquí la casuística, miren, si yo tuviera el tiempo de contarles la casuística, ya, por ejemplo, en el mundo oriental, fíjense, en algunas de las iglesias ortodoxas dicen que es legítimo que se puedan separar, divorciar, cuando hay un adulterio, porque a esto apunta. Pero otros dicen que se refiere a otra cosa, que se refiere al hecho de que están viviendo juntos y entonces, claro, como están viviendo juntos, no están casados, entonces pueden separarse. Ya le digo, la unión libre, aquí en mi pueblo le decimos amachinamiento, es una palabra, no me pregunten de dónde había. Ya, entonces, eso, es eso, no lo sabemos. El asunto es que si se casa con la divorciada comete adulterio, dice el Señor Jesús. O sea, aquí está poniendo un límite grande. Y luego, y por el tiempo, tengo que ir a eso. El otro problema es el tema de que no todo el mundo tiene vocación para el matrimonio, pues. O sea, es decir, aquí primero es un acto de libertad, ¿no? Piénsenlo, es un acto de libertad. Y segundo punto, que yo creo que también hay que subrayarlo, es el tema de que es una vocación, es ser llamado a esto, porque hay otros que por el reino de los cielos, o sea, hay un valor superior, por eso no se casan, pero porque hay un valor superior. Entonces, hay que revisarlo porque no todo el mundo tiene vocación para estar casado, así como no todo el mundo tiene vocación para ser sacerdote o para ser religiosa o religioso. No, es decir, es una vocación. ¿Estamos llamados o no estamos llamados a eso? Bueno, vamos, por el tiempo. No es salmo el del día de hoy, es un himno del capítulo 12 de Isaías. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad, jubilosos habitantes de Sión, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Maximiliano María Kolbe, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz viernes y feliz víspera de Nuestra Señora de la Asunción.